Yo era la esposa comprensiva más famosa del círculo de élite en Pekín. Cuando Víctor dejó embarazada a una modelo joven, yo me encargué de arreglarlo. Cuando Víctor fue fotografiado entrando a un hotel con una estrella de primera línea, soborné a los medios y borré todas las fotos y videos. En el círculo todos decían que Víctor tenía una esposa perfecta. Sus risas estaban llenas de burla, pero a mí no me importaba. Después de encubrir el último escándalo, desaparecí de la escena. Más tarde, Víctor me llamó desde el otro lado del océano. Capítulo 1. La nueva conquista de Víctor era Alice, una actriz principiante. La mayor inversión de su primera película provenía de Víctor. De todas las mujeres que lo rodeaban, Alice era la más joven y la más atrevida. Me envió una tras otra fotos explícitas, llenando mi buzón de provocaciones. Señora Víctor, todos dicen que usted es muy tolerante. ¿Me ayuda a ver si estos ángulos se ven bien? Cerré el correo sin responder, hasta que sonó el teléfono. ¿Cómo se filtraron esas fotos? Elena, ¿ya no puede seguir actuando? Su tono hiriente me hizo doler el pecho unos segundos. Luego volví a la calma. No lo sé, respondí con frialdad. Colgó de inmediato. Las notificaciones explotaron en mi móvil desde todas las redes sociales. Almohadilla el CEO otra vez en escándalo de fotos íntimas almohadilla. El titular resaltaba. Las imágenes estaban pixeladas, pero eran las mismas que Alice me había mandado. La chica era joven, y sus métodos también. Los editores de los principales medios me escribieron con la misma rutina. Señora Víctor, esta vez con 7 cifras basta. Señora Víctor, aún hay tiempo para manejar la crisis. Respondí uno por uno, no es necesario. Luego dejaron de insistir, pero pronto. Mis respuestas fueron capturadas y difundidas en la red. Parece que por fin se rindió. Claro. ¿Quién aguanta limpiar los escándalos de su marido una y otra vez? ¿Cuánto apuestas a que se divorcian pronto? Respiré hondo, mirando la villa vacía. Un frío se me clavó en el pecho. Víctor, considéralo mi regalo de divorcio. Muy pronto. Las fotos desaparecieron como si se hubieran evaporado. Las capturas de pantalla fueron desmentidas como generadas por IA, y los medios empezaron a distraer al público con chismes de otras celebridades. Capítulo 2. Cuando el escándalo se apagó, Víctor me envió un mensaje. Elena, increíble. Incluso soportas esto. Todo por dinero. ¿No tienes vergüenza? ¿Cuánto quieres esta vez? ¿O necesitas más medicinas importadas para prolongar la vida miserable de tu padre? Respondí indiferente. Ya no. Silencio. Nada más. Víctor no sabía que mi padre había muerto ayer. Mientras él estaba en aguas termales con Alice, mi padre falleció por una insuficiencia renal aguda. Lo llamé incontables veces, solo para escuchar el tono de llamada vacío. Lloré 10 horas en la habitación del hospital. Luego llegaron los mensajes de Alice, y me sequé las lágrimas para encargarme del funeral de mi padre. Después de todo, regresé a la villa donde vivía con Víctor. Cuando las fotos ardían en internet, Víctor al fin me llamó, solo para culparme con dureza, pero ya no importaba. Lo más importante ahora era divorciarme de Víctor. Años atrás, nuestras familias habían hecho una alianza empresarial, pero cuando mi padre cometió un error y nuestra empresa quebró, cayó desplomado. Cuando el padre de Víctor aún vivía, él me trataba decentemente. No era amor, pero sí respeto. Con el tiempo, me encariñé con él en nuestra vida tranquila. Su cambio empezó la noche en que su padre murió. Llovía a cántaros. Víctor estaba en nuestro dormitorio, revolcándose con otra mujer. Perdí la razón y la ataqué. Víctor la protegió. Fue la primera vez que me amenazó. Elena, los gastos médicos de tu padre todavía dependen de mí. La impotencia me invadió. Esa noche, la extraña se quedó. Desde entonces, Víctor se entregó sin freno al placer. Yo comencé a encubrir sus escándalos interminables. Para él, yo no era más que una mujer que fingía ser la esposa ejemplar a cambio de dinero. Elena, ¿sabes cómo era mi vida antes? Ahora nadie me controla. Es demasiado cómodo. Los ojos de Víctor estaban nublados al decirlo. Yo solo lo miré, perdida. Capítulo 3. En el pasado, Víctor estaba realmente controlado. Ni siquiera podía hablar sin mirar primero la cara de su padre. El sonido de unos pasos me devolvió a la realidad. Víctor se acercó tirando de su corbata, impregnado de un fuerte olor a colonia. Elena, ¿esta vez no quieres dinero? ¿Qué nuevo truco aprendiste? Lo miré, sin entender. No finjas. Alice dijo que te vio inscribiéndote en esos cursos para recuperar al marido. ¿Qué aprendiste en clase? De repente dices que no quieres dinero. ¿Cómo se llama esta táctica? ¿Hacérsela difícil? Víctor se rió con sarcasmo. Se dejó caer a mi lado y me atrajo a su pecho. Podía escuchar con claridad los latidos de su corazón contra mi oído. Elena, aquí tienes la oportunidad. Empieza tu actuación. Soltó una carcajada al decirlo.
Alcé la vista hacia él. Estaba recostado en el sofá, la cabeza hacia atrás. Ya ni recordaba la última vez que había estado tan cerca de Víctor. Levanté la mano y la posé sobre su pecho. Sentí un ligero temblor bajo mi palma. Elena, ¿solo eso? En cuanto lo dijo, Víctor me empujó con fuerza, mirándome como si fuera basura. Víctor, divorciémonos. Lo dije con calma. Víctor, que acababa de ponerse de pie, se quedó paralizado un instante. Era la segunda vez que le pedía el divorcio. La primera fue la noche que lo descubrí siéndome infiel. Mi padre me había dejado una considerable herencia, que nadie más conocía. Pero Víctor no quiso divorciarse entonces. Dijo que no permitiría que yo me llevara la mitad de sus bienes. Tampoco creía que yo tuviera el valor de dejarlo. Perfecto. ¿Cuándo? Víctor sonrió con desdén. Se quitó la corbata y me la arrojó a la cara. Me sorprendió. No esperaba que aceptara tan fácilmente. Pero de pronto me sujetó la barbilla. Esos ojos suyos, tan atractivos, recorrieron mi rostro con detalle. Tras un largo silencio, habló con ligereza burlona. Elena, eres una pésima alumna. Será mejor que busques otro curso. Capítulo 4. Después de decir eso, Víctor volvió al dormitorio. Quedé sola en la sala. La puerta cerrada me separaba por completo de él. Recordar aquellos días en que nos tratábamos con cortesía distante me parecía cosa de ayer. Víctor había cambiado demasiado rápido. De repente, la empleada entró con varios hombres. Los conocía a todos, eran los mejores amigos de Víctor. Ya no me saludaron con el respeto de antes. Apenas me lanzaron una mirada. Víctor salió pronto del dormitorio principal, vestido con ropa de casa. Los hombres entraron en el despacho. El último en hacerlo me miró con compasión antes de cerrar. La puerta quedó entreabierta, y las voces se filtraban. No muchos se proponen aquí. La seguridad es buena. Que sean rosas. Todas las chicas quieren un anillo de diamantes personalizado. No, Víctor, si haces esto, tu esposa, no puedo darle un título a Alice, pero sí un poco de ceremonia. Solo no lo comenten afuera. La voz de Víctor interrumpió la frase, así que planeaba proponerle matrimonio a Alice. Me alejé de la puerta. Víctor no había notado la maleta que ya tenía lista. Cuando lo escuché despedir a sus amigos, bajé del dormitorio. Desde el piso de arriba lo vi tarareando alegremente. Al anochecer, se puso un traje de alta costura y salió. Yo no lo seguí. Estaba ocupada con la agencia de inmigración. Todos estos años había usado mi propio dinero para tapar la suciedad de Víctor. Él creía que gastaba con la tarjeta suplementaria que me había dado, convencido de que controlaba mis finanzas. Pero al mirar el saldo de mi cuenta, me sentí un poco más tranquila. Cuando aseguré una nueva casa, el agente me mandó el contrato. No alcancé a leerlo. Alice me envió un mensaje, un video de 10 minutos. Solo la declaración de Víctor duraba 6. Con la mirada llena de ternura. Debo admitirlo, en todos estos años, Alice había sido la más consentida. Capítulo 5. ¿Te gusta, señora Víctor? Escuché que tu boda fue en un hotel 5 estrellas, pero sin propuesta, muy apresurada, muy fría. Víctor nunca te dio una ceremonia así, ¿verdad? Los amigos de Víctor dicen que soy la única chica por la que él se preocupa de verdad. La nota de voz de Alice sonaba triunfante, convencida de que esas palabras me volverían loca. Pero mi corazón estaba en calma. Por Víctor apenas quedaba una chispa de amor. Felicidades. Le respondí con solo 2 palabras. Ella calló. El viento de verano hacía crujir las hojas. Me quité el anillo de bodas y lo dejé sobre el tocador. Esa noche soñé con mi padre. Al despertar, la almohada estaba empapada en lágrimas. 110 llamadas perdidas aparecían en la pantalla. Antes de revisarlas, Víctor volvió a llamar. Apenas contesté. Su voz explotó de rabia. Elena. Te subestimé todos estos años fingiendo ser inofensiva, la esposa ejemplar, y en realidad eres más venenosa que nadie. ¿Qué? Pregunté sin pensar. Colgó. Al instante me envió una captura. El video de la propuesta ya era tendencia en todas las plataformas. Los editores hacía rato que me habían dado sus precios. Mientras dormía, las acciones de la empresa se desplomaron por el video. Ya corrían apuestas sobre cuánto tendría que repartir Víctor en un divorcio. Miré la pantalla llena de mensajes y sentí que me faltaban fuerzas. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Víctor irrumpió con los ojos inyectados en sangre, agarrándome del cuello de la blusa. Su mirada ardía de furia. Si las miradas mataran, ya estaría muerta 1000 veces. Capítulo 6. Elena, ¿qué piensas hacer? ¿Este es tu método para competir? Arruinarme, incluso si significa que yo, quien te mantiene, acabe en bancarrota. Miré al hombre con el que había vivido 8 años. No me entendía en absoluto. Víctor me soltó de un empujón, arrojándome pesadamente sobre la cama.
Esta vez quiero que seas tan obediente como antes. Sus palabras estaban cargadas de amenaza. Tiró sobre la cama el medicamento importado que usaba mi padre. El mensaje era claro: si no me comportaba, perdería a mi padre. Demasiado tarde, Víctor. Mi padre ya se ha ido. Y yo también me voy, Víctor. No fui yo quien lo hizo. Si no me crees, investiga. Conocer la verdad es fácil para ti. Me incorporé, mirándolo a los ojos. Víctor soltó una risa burlona, como si hubiera oído un chiste. Elena, Alice dijo que solo te mandó el video a ti. Ella es joven, imprudente, pero tú no. Tú sabes mejor que nadie cómo manipular la opinión pública. ¿No es así? ¿No manejabas siempre esos titulares de tendencias a tu antojo? Sus ojos destilaban desprecio. Cada palabra de Alice la creía sin dudar. Yo sabía que, sin importar cómo me explicara, nunca me creería. Víctor, sé que no vas a confiar en mí. Entonces divorciémonos. La habitación quedó en un silencio aterrador. Yo permanecí inmóvil sobre la cama. Víctor me observó largo rato. Solo cuando se escucharon pájaros afuera, habló. Bien, haré que el secretario Liu redacte el acuerdo de divorcio ahora mismo. 1 hora después, el documento estaba listo. Víctor lo firmó rápidamente y se dio la vuelta para irse. El secretario, preocupado, quiso decir algo, pero Víctor lo interrumpió. Ella no firmará. Sin mí, no es nadie. Capítulo 7. Cuando Víctor se marchó, tomé la pluma y firmé mi nombre con decisión. El secretario se quedó helado. Yo sonreí con dulzura. Gracias. Asintió torpemente. Guardó el acuerdo de divorcio en una carpeta. Hizo una reverencia y salió. Tras recibir el contrato de la nueva casa por parte del agente, empecé a enviar mi equipaje. Las noticias sobre la propuesta de Víctor seguían apareciendo en mi teléfono, pero ya no quise mirarlas. Cuando envié las maletas, compré un vuelo para la noche siguiente. Alice volvió a escribirme. Señora Víctor, oh no, pronto ese título será mío. Elena, no me gusta que en mi casa queden huellas de otra mujer. Deja todo limpio. Con arrogancia, adjuntó la foto del anillo de diamantes hecho a medida que Víctor le había comprado. Una enorme piedra brillaba en su dedo anular, sostenida con ternura por otra mano. Víctor realmente la mimaba. Tomé mi propio anillo de boda de un quilate y me reí con amargura. Abrí los dedos y lo dejé caer en el cubo de basura. La criada se acercó, nerviosa, preguntándome a dónde iba. Solo saldré un rato, le respondí. Si el señor pregunta, dile que me fui de viaje. Sonreí al decírselo. Ella se retorció las manos sobre el delantal mucho rato, hasta que finalmente asintió. Llevé flores al cementerio de las afueras, donde estaban las cenizas de mi padre, y acaricié la pequeña foto en la lápida. Recordé el día de la quiebra. Mi padre se desplomó y Víctor solo se quedó mirando mientras yo luchaba por sostenerlo. Ni siquiera llamó a una ambulancia. Luego, el médico me dijo que las probabilidades de que despertara eran mínimas y que el medicamento diario era muy caro. Víctor me abrazó los hombros temblorosos. Elena, no te preocupes, aún me tienes a mí. Su voz fue tan suave entonces. Por ese instante, le perdoné incontables veces sus miserias. Capítulo 8. Pero nadie puede vivir eternamente en un solo instante. Después de colocar con cuidado el ramo frente a la tumba, me levanté y me marché. Ya era medianoche cuando regresé a la villa. La noticia del compromiso de Víctor había perdido fuerza. Nuevos escándalos ocupaban la lista de tendencias. Debo admitirlo, la velocidad de la red era aterradora. Probablemente esta vez Víctor lo había manejado él mismo. Guardé algunas pertenencias personales y me di una ducha. Al acostarme, mi móvil mostró una nueva notificación. El video de aclaración de Alice, sentada frente a la cámara con una simple camiseta blanca. Su rostro pálido y sus ojos hinchados bajo la tenue luz revelaban que acababa de llorar. Hola a todos. Soy Alice. Sobre el video de la propuesta que circula en internet, era mi jefe ensayando una escena conmigo. Alguien malintencionado lo grabó y lo difundió con subtítulos falsos, causando daño a la empresa y a su familia. Lo siento mucho. Mientras hablaba, las lágrimas le corrían por el rostro. Se levantó con aire frágil y mostró su brazo. Había cicatrices visibles. Hizo una profunda reverencia a la cámara antes de decir con voz entrecortada. También espero que la señora Víctor esté tranquila. Entre mi jefe y yo no hay nada indebido. El video terminó. Abrí los comentarios. Y tal como lo había imaginado. Dios, las actrices cuidan mucho su piel. Es imposible que esas cicatrices sean hechas por ella misma. Seguro fue la esposa, celosa de perder a su marido. De todos los canarios, Alice es la más especial. Alice lleva más tiempo con él y recibe los regalos más caros. Normal que la esposa esté desesperada. Seguí bajando y solo encontré especulaciones más sucias. Cerré el video y apagué el teléfono, lista para dormir. En ese momento, Víctor regresó. Antes de entrar, llamó mi nombre. Cuando empujó la puerta,
Las venas de su brazo estaban tensas de rabia. Capítulo 9. Elena, ¿de verdad quieres enfrentarte a mí? ¿Ya no te importa la vida de tu padre? Víctor fruncía el ceño con los puños apretados. Me incorporé en la cama. La última chispa de amor por él ya se había apagado. Nunca había confiado en mí, un hombre capaz de dirigir un conglomerado, y sin embargo creyó en trampas tan burdas. Durante los segundos en que nuestras miradas se cruzaron, solo un pensamiento ocupaba mi mente: irme. Víctor, lo que no he hecho, no lo he hecho, lo creas o no, dije, y luego me giré dándole la espalda. En la habitación solo quedó su respiración furiosa. Minutos después, silencio. Elena, no pierdas el tiempo luchando. Dicho esto, un portazo resonó, seguido de pasos que se alejaban cada vez más hasta desvanecerse. Entonces cerré los ojos. A la mañana siguiente, tiré personalmente todo lo que me vinculaba a esa casa. Aparte de la criada, nadie sabría que yo había vivido en esa villa. Tras una mañana ocupada, por la tarde me dirigí al aeropuerto. Antes de salir, la criada volvió a preguntarme a dónde iba. Levanté la vista hacia el sol cegador y respondí: me voy de viaje. Ella asintió con una sonrisa suave. Señorita, que lo disfrute. Le devolví la sonrisa y subí al coche. El aeropuerto estaba tranquilo. El check-in fue rápido. Entre el bullicio de la multitud, escuché comentarios sobre Alice y Víctor. Por suerte, llevaba mascarilla y nadie me reconoció. ¿Crees que al final Alice se casará con Víctor? ¿Quién sabe? Su esposa también era de familia rica, hasta que quebraron. Igual aún tiene recursos. TSK. Si fuera yo, me divorciaba y me llevaba el dinero. Dejaría que Alice se quedara con él. Seguro que la esposa ya se acostumbró a ser mantenida. Sin Víctor no puede vivir. Al oír la charla de las dos chicas junto a mí, no pude evitar soltar una risa sarcástica. Ellas giraron la cabeza al mismo tiempo, con ojos llenos de desconcierto. Capítulo 10. Me aclaré la garganta y les dije con firmeza a las dos chicas: la esposa se va a divorciar. Sin duda. Se miraron entre sí, sorprendidas de lo segura que sonaba. ¿Sabes algún secreto?, preguntó una. Negué con la cabeza. Es una suposición. Las dos suspiraron aliviadas y sonrieron, diciendo que mi suposición estaba equivocada. De inmediato retomaron su charla sobre cuántas cosas Víctor le había regalado a Alice. Yo, aburrida, giré la cabeza hacia el atardecer. El momento justo antes de que el sol desaparezca es siempre el más hermoso. Cuando el avión despegó, casualmente, las dos chicas estaban sentadas delante de mí. Ya habían cambiado de tema, hablando de qué atracciones turísticas visitarían al llegar. Me tapé con la manta y caí en el sueño. De forma difusa escuché de nuevo el nombre de Víctor. Supuse que volvían a hablar de mis asuntos familiares, pero cuando un día se enteraran de mi divorcio con Víctor, recordarían a aquella desconocida del aeropuerto que lo había asegurado con tanta convicción. Mientras tanto, en la villa vacía, solo la criada limpiaba. Víctor, tras una jornada entera de reuniones con el Departamento de Relaciones Públicas por el escándalo, tiró con fastidio de su corbata. En su interior juraba hacer que Elena se disculpara de verdad, con que ella dijera un sincero «lo siento». Víctor estaba dispuesto a perdonarla e incluso romper con Alice. Se dejó caer en el sofá, extrañando la presencia de Elena. Normalmente a ella le gustaba sentarse allí a esperarle. Hoy era diferente. Incluso parecía que hasta su aroma había desaparecido. Víctor llamó a la criada, quien le dijo que Elena había salido de viaje, sin especificar a dónde. Ella, con la cabeza baja, solo aumentó la irritación de Víctor. Sacó el teléfono, abrió el rastreador de ubicación y vio que la señal de Elena se movía del aeropuerto hacia la ciudad. Capítulo 11. Víctor no pudo evitar sonreír con ironía. Así que Elena solo había aprendido una estrategia en esos cursos para recuperar al marido, hacérsela difícil. Y ni siquiera lo hacía bien. Pidió a la criada que le sirviera una copa de vino tinto. Abrió la conversación con Alice y le transfirió dinero. Ella contestó enseguida con un sticker adorable. Víctor se rió a carcajadas. Sí, realmente le gustaba a Alice y estaba dispuesto a consentirla. Le gustaba su juventud rebosante de energía, la forma en que se aferraba a él, coqueta, pidiéndole regalos. Le gustaba ese desenfreno inmoral, ese placer contrario a las normas sociales. En cuanto a Elena, se pasó la mano por el cabello sin encontrar un adjetivo adecuado. Al ver el vino sobre la mesa, bebió un sorbo. Volvió a abrir la aplicación del rastreador. Eran las 9 de la noche y la ubicación de Elena ya marcaba la entrada de la urbanización. Víctor se acomodó el cabello. Cuando ella entrara, pensaba regañarla primero. ¿Cómo podía tener ánimos de salir de viaje en una situación así? Le gustaba a Elena precisamente porque su familia había quebrado y su padre estaba hospitalizado. Aparte de él, Elena no tenía a nadie.
Una mujer capaz de cubrirle los escándalos con otras mujeres y al mismo tiempo depender de él, eso le satisfacía. Pero no podía dejar que Elena supiera lo que pensaba en realidad. Por eso siempre era cruel con ella. Mirando cómo el punto en la pantalla se acercaba, Víctor curvó los labios en una sonrisa, hasta que los dos iconos se superpusieron. Pocos minutos después, la criada le entregó una caja de cartón. «Señor, este es un paquete de la señora». El mensajero dijo que debía abrirlo usted mismo. Ella se retiró cabizbaja. Víctor sostuvo la caja, la inquietud creciendo en su interior. Rasgó la cinta y abrió. Dentro yacía el teléfono de Elena, callado y quieto. La inquietud lo envolvió por completo. Lo tomó. No tenía clave de bloqueo. El fondo de pantalla era la foto de su boda en París. Capítulo 12. De repente recordó, hoy era su aniversario de bodas con Elena, pero en este tiempo Alice lo había tenido tan atrapado. Cada vez que veía en sus ojos esa mirada suplicante, Víctor suspiraba. «Está bien, me quedo un rato más contigo». La vista de Víctor cayó sobre el teléfono de Elena. De pronto se preguntó qué hacía ella mientras él estaba afuera, disfrutando con Alice. Deslizó la pantalla hacia arriba, y el móvil se desbloqueó fácilmente. El fondo de pantalla era una foto de Elena en Sanya. Él mismo la había tomado. Aquel día hacía un sol abrasador. Elena insistió en que le hiciera fotos. Víctor disparó unas cuantas sin ganas y volvió dentro. Jamás imaginó que Elena usaría una de esas fotos mal encuadradas como fondo de pantalla. Debía de amarlo mucho. Víctor abrió WeChat y se quedó paralizado. El chat con Alice estaba fijado arriba, justo al lado del suyo. «Elena, hoy Víctor me trajo a París. Dijo que aquí se tomaron sus fotos de boda, pero sinceramente, no me parece gran cosa. Elena, estamos en Nueva York. ¿Te dijo que era un viaje de negocios? En realidad vino a viajar conmigo. Este anillo de diamantes no me gusta nada. Víctor dijo que es más grande que el tuyo, así que lo acepté a la fuerza. Elena, hoy Víctor me dijo que no te ama, que no eres distinta a cualquiera de sus empleadas. Elena, Víctor solo cree lo que yo le digo». Víctor leyó todo el historial. Sintió que su cuerpo entero se helaba. Esa Alice, que frente a él parecía inocente, había estado provocando a Elena todo el tiempo. Abrió después el correo. Ninguno de los mails de Alice había sido borrado. Los videos y fotos que obtuvieron los medios los había filtrado Alice misma, con el único fin de incriminar a Elena. Una trama tan burda, y Víctor no lo vio. Él solo pensó que era una artimaña de Elena para retenerlo. Capítulo 13. Tras verlo todo, Víctor se desplomó débilmente en el sofá. Volvió a llamar a la criada, preguntando otra vez por el paradero de Elena. La respuesta fue la misma. El pánico lo dominaba por completo. Marcó el número de Elena. El timbre resonó en la sala. Su teléfono estaba allí, en su mano. Los ojos de Víctor se enrojecieron. Caminaba de un lado a otro, consciente de que no tenía otra forma de contactarla. Entonces llegó su secretario, desplegando una carpeta sobre la mesa. Era el acuerdo de divorcio. La firma de Elena era limpia y decisiva. Detrás estaba otro hombre. Se presentó como el abogado de Elena, autorizado a tramitar el divorcio. Víctor, con los ojos inyectados de sangre, lo sujetó del hombro y preguntó con voz ronca: «¿Dónde está Elena? ¿A dónde fue?». El abogado negó con la cabeza. «Lo siento, señor, es la privacidad de mi clienta». Víctor sacó un cheque, escribió una suma y se lo entregó. El abogado no se movió. Añadió 2 ceros más. El abogado siguió negando. El secretario, incapaz de soportarlo, habló al fin: «Jefe, el día que la señora firmó vi sus documentos de inmigración, y el padre de la señora ya ha fallecido». Al escuchar esto, Víctor sintió que toda su fuerza lo abandonaba y se dejó caer en el sofá. Mientras tanto, yo ya me había instalado en el extranjero. La casa estaba completamente equipada, con electrodomésticos y muebles. Después del almuerzo, me tumbé en la mecedora del jardín. El sol era cálido, y me encantaba el otoño aquí. Las hojas de arce rojas cubrían el suelo. Al pisarlas crujían suavemente, relajándome. Ya ni recordaba la última vez que había tenido un día tan tranquilo. Con mi nuevo número, me puse en contacto con mi amiga Clara. Ella vivía en el distrito vecino, y gracias a su ayuda mi proceso de inmigración fue mucho más fácil. Capítulo 14. Clara llegó a la hora de la cena. Yo había preparado una comida china, y las dos nos tumbamos en el sofá con una copa de vino. La película era una vieja historia de amor melodramática. De pronto, Clara me preguntó: «Elena, ¿de verdad lo superaste?». Levanté la vista hacia ella y solté una risa. La verdad no sé cuándo lo hice. Quizá fue cuando Alice empezó a escribirme. Quizá cuando él le propuso matrimonio. Pero siendo sincera, al dejarlo no sentí ni una pizca de apego. El día que Alice me envió ese video, no me enojé en absoluto. Sentí alivio. Por fin tenía una excusa para dejarlo. Bebí otro trago.
ya algo mareada, y me quedé mirando el techo. De repente recordé la primera vez que vi a Víctor. Era humilde, cálido, sonreía como el sol de invierno, como la brisa de primavera. Entonces le dije a mi padre, este matrimonio arreglado fue una buena decisión. Pero nunca volví a ver a ese Víctor. Era como si lo hubieran reemplazado. Hasta aquel día en que me gritó con el rostro desencajado, Elena, lo que más odio es vivir según las reglas. Ahí comprendí, el Víctor que conocí al inicio era solo una fachada. En el fondo, siempre había sido un libertino reprimido demasiado tiempo. Temía que te arrepintieras. La voz de Clara me devolvió al presente. Reía a carcajadas, casi sin aire. Solo loca me arrepentiría. Así pasamos la noche bebiendo. Dos mujeres contra el mundo. Al amanecer, Clara volvió a su casa tambaleándose, con el alcohol aún en mi sangre. Caminé hasta el jardín y me dejé caer en la mecedora, con la vista nublada. Creí ver a Víctor. Estaba tras el muro, con el rostro lleno de tristeza. Seguramente era una alucinación. Víctor me había herido tanto que ya tenía estrés postraumático. Pensando eso, cerré los ojos y me quedé dormida. Sentí mi cuerpo alzarse y luego hundirse en algo blando. Capítulo 15. Al despertar, Víctor estaba sentado al borde de la cama, con los ojos enrojecidos. Me quedé helada, pellizcándome el muslo para asegurarme de no estar soñando. Víctor me había seguido hasta aquí. Elena, ¿por qué me dejaste? Su voz era ronca, inclinándose sobre mí, con las manos apoyadas en la cama. En solo medio mes, estaba más demacrado, con arrugas finas en los ojos. Ya estamos divorciados, le respondí con frialdad, echándome hacia atrás para mantener distancia. Por dentro maldije a los guardias de seguridad. ¿Cómo habían permitido que entrara? La palabra divorcio pareció atravesarlo. Sus ojos se nublaron, y para mi sorpresa, lágrimas corrieron y cayeron sobre mis sábanas. ¡Qué mala suerte, Elena! Me equivoqué. Sé que todo fue cosa de Alice. No me dejarás, ¿verdad? Visité a tu padre. No sabía que se iría tan de repente. Si lo hubiera sabido, ya es tarde para decirlo. Pero Elena, ¿vuelves conmigo? Su tono estaba lleno de súplica, como si realmente no pudiera soportar mi ausencia. Pero mi corazón estaba sereno, es más, me resultaba molesto. Víctor, incluso sin Alice me habría ido de ti. Ella solo fue mi excusa. Él me miró, sin responder, solo con lágrimas cayendo en silencio. Me aclaré la garganta, alzando la voz. Una excusa, ¿lo entiendes? Aún sin Alice, igual te habría dejado. Víctor negó con la cabeza. De pronto me sujetó los hombros y me estrechó con fuerza. Con voz baja y rota, dijo, sé que estás enojada. Espérame, te daré una respuesta que te satisfaga. Depositó un beso en mi frente y se marchó. Después de ese día, nunca volví a verlo, pero me enamoré de un hombre rubio, de ojos azules, 1,90 m, un joven occidental, apuesto y radiante. Capítulo 16. Él era tan entusiasta como un perrito, siempre girando a mi alrededor. Elena, ¿te gusta esto? Elena, estas son flores que planté para ti. Elena, ¿adivina qué regalo traje hoy? Me gustaba tanto esa sensación de ser cuidada que rechacé varias invitaciones de Clara para quedarme con el apuesto joven occidental. Tras una caminata por la montaña, me tiré en el sofá de casa, jurando que la próxima vez cruzaría aquella montaña entera. En ese momento llegó un mensaje de Clara. Varios titulares de farándula desde mi país. Almohadilla Alice, la amante que destruyó un matrimonio de élite y desplazó a la esposa Almohadilla. Almohadilla divorcio del CEO Almohadilla. Almohadilla escándalo de desnudos de Alice. Aventuras con varios directores Almohadilla. Abrí cada uno y enseguida entendí todo. Alice había quedado expuesta por haberme tendido trampas. Otros revelaron que había dormido con directores para conseguir papeles. Sus rivales no tuvieron piedad. Gastaron fortunas para hundirla en tendencias. En un instante, la reputación de Alice se desplomó. Las marcas de lujo cortaron contrato, y sus películas por estrenarse fueron canceladas. Los fans calculaban indemnizaciones de decenas de millones. Con su situación actual, Alice era incapaz de pagarlas. Así que la respuesta satisfactoria de Víctor fue dejar que Alice se convirtiera en una amante despreciada en la industria, odiada por todos. Pero en realidad fue Víctor quien la encumbró. Muchos ignoraban que había destruido mi matrimonio. Incluso hubo quienes la apoyaron. El verdadero culpable era Víctor. Alice no fue más que un juguete en sus manos. Apagué el teléfono y acepté el agua con gas que me ofreció el joven occidental. Me rodeó con sus brazos, besando mi oreja una y otra vez, repitiendo que me amaba. La verdad, era difícil resistirse a un afecto tan directo y ardiente. En medio de las caricias, Clara llegó con vino, golpeando mi puerta. Elena, no te enamores tanto que te olvides de tus amigas. Capítulo 17. Un mes feliz pasó.
De pronto recibí una gran suma de dinero. Con la nota, división de bienes por divorcio. Recordé que, en efecto, me correspondía la mitad de los bienes de Víctor, aunque no esperaba que llegara tan rápido. El abogado me informó que la empresa de Víctor estaba al borde de la quiebra. Él me había entregado mi parte, mientras enfrentaba problemas más graves. La compañía había sido denunciada por evasión fiscal, y la denunciante era nada menos que Alice, su favorita de antaño. Antes de irme, el secretario de Víctor me había buscado, esperando que lo persuadiera. Alice tenía un nuevo papel en una película, interpretando a una financiera. Rogó a Víctor que la dejara practicar un día en el departamento de finanzas de la empresa, pero en aquel entonces yo no podía ver a Víctor, ni él quería verme. El secretario le advirtió que era arriesgado. Alice lo despreció, y Víctor no dijo nada. Al día siguiente, Alice apareció en finanzas con un ajustado traje ejecutivo, mandando como si fuera su territorio. Casi envió el informe financiero al correo público. Después de un día de caos, varios accionistas expresaron su descontento. Víctor los silenció. Alice sabía leer los informes. No solo los leyó, sino que abrió la computadora del director financiero y revisó todo durante 2 horas. Que semejante negligencia ocurriera en un conglomerado era increíble. Para evitar que los accionistas lo descubrieran, Víctor mandó borrar las grabaciones de seguridad. Seguía consintiéndola, sin darse cuenta de que esa indulgencia era una bomba de tiempo. Abrí las noticias de economía. Tal como esperaba, la bancarrota de la empresa era ya tendencia número 1. La división de bienes del divorcio, sumada a los problemas fiscales, dejaban al grupo al borde del colapso. En ese momento, recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz familiar. Elena, ¿te satisface este resultado? Alice ya no volverá a provocarte. Elena, ¿me has perdonado? No contesté. En cambio, colgué, apagué el teléfono y corrí al comedor a beber sin medida con Clara. Capítulo 18. En pleno invierno, yo estaba barriendo la nieve del patio cuando apareció Víctor. Estaba en la entrada, con un abrigo gastado y lleno de bolitas. Le abrí la puerta y lo dejé pasar. El calor de la casa derritió enseguida la nieve de sus hombros. Víctor observó la casa. Luego se sentó en el sofá. Bebió un sorbo de agua caliente para calmarse. Elena, titubeó, sin lograr continuar. Pero yo ya lo sabía, este Víctor ya no era el CEO respetado de antes. El enorme imperio empresarial que le dejó su padre. Víctor no supo conservarlo. Por Alice, Víctor perdió el esfuerzo de toda la vida de su padre. El día de la quiebra del grupo, Víctor me llamó incontables veces. No respondí. No quería cargar con su negatividad. Después ya no volvió a llamar. Al ver las noticias, con sanciones y multas una tras otra, pronto adiviné cuál sería su destino. Mi abogado me contó luego que Víctor había vendido todo lo que podía en el país. Tras pagar indemnizaciones y multas, le quedó casi nada. Solo una villa permanecía, la misma en la que yo había vivido. Pero el amor tardío vale menos que la hierba seca. El final de Alice fue igual de trágico. Ella también entró en prisión por problemas fiscales. La noticia ocupó las portadas al menos una semana. Su rostro demacrado y su mirada vacía aparecieron en todas las portadas. Difícil de asociar con la joven estrella deslumbrante que fue. Elena, ¿todavía tenemos alguna posibilidad? La voz de Víctor era ronca. Sus manos huesudas sujetaban la taza. El vapor se elevaba y se desvanecía en el aire. Víctor, ¿qué te hace pensar que ahora estás a mi altura? Le pregunté sentada frente a él, observando al hombre que una vez amé con locura. Su cabello estaba enredado como un nido, su rostro lleno de arrugas, la barba desordenada cubriendo su piel. Víctor, ¿recuerdas la primera vez que me viste? En aquel entonces me pareciste deslumbrante, pero cambiaste demasiado rápido. Dijiste que odiabas las reglas. Tras la muerte de tu padre, empezaste a desatarte. Creías que yo dependería de ti por los gastos médicos de mi padre. Pero estabas equivocado. Incluso el dinero para encubrir tus escándalos venía de la herencia que me dejó mi padre. Víctor, no eres digno de mí. Al terminar, sentí que por fin se liberaba ese peso que llevaba en el pecho tantos años. Víctor se quedó mirándome atónito. Sus ojos mostraban sorpresa, tristeza, arrepentimiento, pero a mí ya no me importaba. Terminó el agua, se levantó lentamente y se despidió. Sus últimas palabras antes de irse fueron, lo siento. Cerré la puerta y lo observé salir del patio hasta que su figura se perdió de mi vista. Medio mes después, leí la noticia del suicidio de Víctor. Clara, asombrada, me preguntó por qué. No supe qué responder. Solo me aferré al joven occidental a mi lado y bebí un sorbo de vino tinto. Fuera cual fuera la razón, se lo merecía.